Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están aquí, les doy la bienvenida. Espero que este canal les guste y que se animen a suscribirse. Para no hacer muy larga esta introducción, voy a irme directamente a los materiales y voy a estar utilizando el gancho de 4.5 milímetros y 5 milímetros más pequeño, que sería el de 4 milímetros. Y voy a estar utilizando estos dos colores de estambre, que este es de 5 hebras, es más delgadito de el que está utilizando. Entonces, si te quedas hasta el final, déjame saber si ya tejiste este tutorial. Ahora sí, comencemos. Con el gancho más grande vamos a comenzar a tejer y vamos a hacer un anillo mágico. Existen varias formas de hacer el anillo. Como tú sepas hacerlo, no hay problema, simplemente yo lo hago así, hago una cadena, saco el dedo y esa cadena no la cuento, es solamente para sujetar. Después voy a tejer 1, 2, 3 cadenitas. Tomo lazada dentro del aro del anillo mágico, introducimos, tomamos, sacamos, tenemos una lazada. Otra lazadita, introducimos, tomamos, sacamos, tenemos 2. Lazada, introducimos, tomamos, sacamos, tenemos 3. Lazada, introducimos, tomamos, sacamos y tenemos 4. Lazada, cerramos todas estas hebras y hacemos una cadena. Y volvemos a repetir lazada dentro, 4 lazaditas. 1, 2, 3, 4. Lazada, cerramos todas juntas y una cadena. Lazada, volvemos a repetir. Esto lo vamos a estar haciendo hasta que tengamos 10 burbujitas. Así, 4 lazaditas. Lazada, cerramos todas juntas y no se nos olvide la cadena. Por ejemplo, ahorita tenemos 1, 2, 3. Vamos a continuar así hasta que tengamos un total de 10. Listo, ya tejí aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos ya los 10 y aquí en puntos debemos de tener 20. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y este sería el número 20. Entonces vamos a jalar a esta hebrita de atrás para cerrarlo lo más que podamos y vamos a deslizar en el número 1 aquí, pero en vez de cerrar con este color vamos a tomar nuestro segundo color. Tengo aquí mi segundo color, lo voy a pescar y lo voy a traer hacia enfrente y luego deslizamos aquí. Jalamos a este también para irlo cerrando y así vamos ajustando para que podamos trabajar mejor con nuestro segundo color y el primero ya lo podemos cortar. Ahora podemos dejar de trabajar con el gancho más grande y tomamos el que es 0.5 más pequeño y con este es con el que vamos a estar trabajando. Entonces aquí donde deslizamos vamos a levantar 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazada dentro de este mismo punto y tratando de esconder nuestra hebra amarilla, bueno, el segundo color. Jalamos una hebrita, lazada, introducimos, tomamos, sacamos, tenemos 2 lazadas, vamos a hacer una tercera lazada y hacemos una cuarta lazadita. Tomamos lazada y nos vamos al siguiente punto, que es este de aquí, y vamos a repetir 4 lazaditas. Entonces tenemos una en el mismo lugar, 2 lazada, 3 lazada y el número 4. Una vez que tengamos así nuestro gancho lleno de pestañas, tomamos lazada y cerramos todas juntas y hacemos una cadenita. Tenemos ahora este punto puff. Vamos a hacer 3 cadenas más, 1, 2,
y 3, y dentro de este espacio que se formó vamos a deslizar. Así formamos un punto picot. Hacemos ahora 1, 2, 3 cadenas, y aquí en este mismo punto donde tomamos las últimas lazadas vamos a deslizar. Sacamos y deslizamos y tenemos así un pétalo. Nos vamos al siguiente. Aquí se puede ver, se esconde un poquito, pero aquí está el siguiente punto. ¿Se fijan? Aquí, tomando las 2 pestañas y deslizamos ahí. Y luego levantamos 3 cadenas, 1, 2 y 3, y volvemos a repetir. Dentro de este mismo punto hacemos 4 lazaditas, 1, 2, 3 y 4. Lazada, nos pasamos al siguiente punto y volvemos a tejer 4 lazaditas, 1, 2, 3 y 4. Lazada y cerramos todas juntas y una cadena. Después tejemos 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio deslizamos, hacemos 1, 2, 3 cadenas y dentro del mismo punto vamos a deslizar. Y ya tenemos 2 pétalos. Vamos a repetir, nos pasamos al siguiente, que si se fijan aquí está escondidito un poquito, como que se aprieta, pero aquí está. Ahí deslizamos y levantamos nuestras 3 cadenas. Lazada, 4 pestañitas aquí, 1, 2, 3 y 4. Lazada, 4 pestañitas en el siguiente, 1, 2, 3 y 4. Lazada, cerramos todas juntas, una cadena para sujetar y luego 3 cadenas, 1, 2, 3, punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas y deslizamos en el mismo punto. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo todo alrededor hasta que tengamos un total de 10 pétalos. Y listo, eso lo van a repetir hasta que tengan ustedes sus 10 pétalos y van a tener algo así. A esta flor me falta todavía acomodarle todos los puntos. Es importante que siempre vayamos acomodando para que quede más bonita, pero acá tengo trabajada ya una que pues nada más puse los colores diferentes, pero esta ya está más acomodada y vean qué bonita quedó. Ustedes pueden usar esta florecita para decorar cualquier cosa que ustedes quieran y es muy fácil de tejer, es muy rápida y si tú eres principiante vas a poder tejerla sí o sí. Espero que este video te haya gustado, un poquito diferente a los últimos videos que he estado subiendo y bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase. Cuídate mucho y no olvides suscribirte y decirme si las vas a tejer o qué te pareció este video. Entonces, gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.